Cordial saludo, señora tutora. Soy el estudiante Mario Fernando Ojoa. La presente presentación corresponde al trabajo final del curso de Metodología de la Investigación. En esta investigación trabajamos sobre el tema principal, sobre las dificultades para la implementación de la responsabilidad social en las microempresas del municipio de Guateque. Para ello, siguiendo los pasos de la metodología, en esta investigación planteamos el problema, se planteó los objetivos, se planteó la justificación, la delimitación, el marco de referencia, marco metodológico, diseño de la investigación, recolección de la información y por último las conclusiones. Entonces vamos a mirar cada uno de los temas. En esta investigación se planteó el problema teniendo en cuenta que cuál es la responsabilidad de las microempresas del municipio de Guateque en su implementación, si lo están haciendo adecuadamente en las condiciones y en las normas, de acuerdo a la norma. Para ello se planteó una pregunta que nos ayudará a conducir o nos ayudó a conducir todo el paso a paso de la investigación. ¿Qué pregunta planteamos? ¿Cuáles son las principales dificultades para la implementación de la estrategia de responsabilidad social y ambiental en las microempresas de Guateque? Esa es la pregunta, la formulación del problema, y desde allí desprendemos la investigación de este tema sobre esas empresas en ese municipio. Para ello nos planteamos unos objetivos, consideramos proponer propuestas para mejorar la implementación en cuanto a la responsabilidad social, y en los objetivos específicos nos trazamos conocer su avance, establecer cuáles son las condiciones o dificultades de estas empresas que les impidan cumplir con la responsabilidad social, y por último analizar la información, los resultados sobre esta investigación. ¿Por qué es importante que todas las empresas, por grandes o pequeñas que sean, se deben acudir o deben alinearse a la responsabilidad social? Todos estamos inmersos en un mundo global, en un mundo característicos de muchas condiciones que se presentan a nivel climático, a nivel medioambiental, y el sentido de pertenencia que se debe tener en una organización, tanto desde el gerente general hasta el empleado básico de las funciones básicas de una empresa, debe estar dentro de ese rol en el cuidado del ambiente y la responsabilidad social. Pero eso es compromiso y eso es responsabilidad desde la misma gerencia de la empresa. Para ello es importante toda organización saber y conocer sobre este tema. Entonces, las razones por las cuales justificamos esta investigación, lo podemos decir, es que las microempresas presentan dificultades que influyen en su sostenibilidad en el tiempo, como problemas económicos, incumplimiento de estándares de calidad, desconocimiento de tendencias cambiantes del mercado, y no cuenta con suficiente personal calificado.
En cuanto a la limitación de la investigación, nos enfocamos en la delimitación espacial. Consideramos una muestra de 672 empresas catalogadas como microempresas en ese municipio de Guateque, de Boyacá. En la delimitación temporal, registradas en la Cámara de Comercio, para el año 2022 están registradas estas empresas. Y la delimitación metodológica, pues, en esta investigación es de forma cualitativa, alcance descriptivo. Sabemos que es de las 672 microempresas de Guateque, una muestra de 245 microempresas en las cuales se basó la investigación. Instrumentos de recolección para esta investigación fue mediante las encuestas y entrevistas que se realizó a los gerentes y hasta los mismos empleados. En los antecedentes, se evidenció en la revisión documental realizada que en el siglo XIX se realizaron algunas acciones de responsabilidad social. Pero fue hasta en los años 70 se conoció el término de responsabilidad social corporativo. Y más adelante la responsabilidad social se conoció entre otros continentes, otros países, el cual se enfocaron en estudiar y practicar sobre temas de responsabilidad social. En el marco teórico se distribuyeron, digamos, en 4 subtemas, el cual conocemos. El primero hace referencia al concepto de responsabilidad social. El segundo, la evolución que ha tenido en Colombia la responsabilidad social. El tercero hace referencia más que todo como a el tercer subtema se consideró sobre las actividades de responsabilidad social empresarial y en las microempresas. Se hizo una revisión en América Latina, en Colombia, países como en Perú, Brasil, Ecuador y entre otros. Y aquí Colombia encontramos en el norte de Santander empresas que han investigaciones sobre implementación de responsabilidad social. En cuanto al aspecto investigado, los factores con los que se implementa la responsabilidad social, podemos decir que son temas entre los cuales más importantes relacionados fueron el tamaño de la empresa, la antigüedad, el desempeño financiero, la composición de la empresa, atributos sociodemográficos y conocimiento frente al tema. En el marco conceptual consideramos unos puntos, aquellos términos que son importantes para entender mejor la investigación, que se tuvieron en cuenta, como la competitividad, el desarrollo sostenible, el desempeño financiero, el emprendimiento, las estrategias, el impacto ambiental, el nivel de endeudamiento y el sostenibilidad, tamaño de la empresa. En el marco normativo
En el marco normativo se hizo una revisión hacia los derechos humanos, en la aplicación laboral, el derecho del medio ambiente y la lucha contra la corrupción. Para esta investigación en el marco metodológico, el diseño de la investigación es de forma descriptiva, que pretende recoger información sobre las principales dificultades que presentan las microempresas de Guateque en cuanto a la implementación de la responsabilidad social. Su enfoque es cualitativo, teniendo en cuenta que se busca identificar los factores que dificultan su implementación desde el punto de vista de los empresarios y de los empleados. El segundo lugar, en el marco metodológico se definió la recolección de la información en la que se establece la población, la muestra y las técnicas e instrumentos para la información. La muestra corresponde a las 672 empresas catalogadas como microempresas del municipio de Guateque. Para terminar la muestra se utilizó un muestreo probabilístico que, de acuerdo a Hernández 2018, dice, abro comillas, que el tipo de muestreo donde todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para nuestro caso significa que todas las microempresas de Guateque tienen la misma posibilidad de ser seleccionadas en el estudio. Para conocer el tamaño de la muestra se utilizó fórmula estadística, teniendo en cuenta que se trata de una muestra finita en donde se conoce el total de las microempresas de Guateque. Se estableció un nivel de confianza del 95% y se obtuvo una muestra de 245 microempresas para realización de esta investigación. Inicialmente se estableció por muestreo aleatorio, estratificado la categorización y la población en 5 sectores económicos, como se observa, como lo tenemos aquí en esta tabla. Entonces tenemos alimentos y bebidas con el 33,7%, la agricultura el 15,1%, los productos o servicios de salud el 7,6%, el comercio manufactura el 6,7% y otros sectores. Bien, en la distribución de la muestra se realiza muestreo aleatorio sistemático por esos porcentuales para establecer el número de microempresas por sector. Entonces tenemos que el sector económico en microempresas es porcentaje, en la distribución de la muestra por sectores en alimentos y bebidas el 83%, perdón, el 33,7%, en agricultura el 15,1%, en productos y servicios el 7,6%, textiles 6,7% y otros el 36,1%. En la recolección de la información, esta técnica utilizada para la recolección de la información fue la encuesta, la cual se aplicó tanto a los empresarios, en donde se indaga sobre factores de la propia microempresa, así como aquellos relacionados
con el direccionamiento, los procesos, el conocimiento de la